Otra gratísima visita que nos trajo la FILIMA 2019 fue la de la cronista argentina Leila Guerriero. Con ella conversamos a propósito de su reciente libro, Opus Gelber. Leila, bienvenida una vez más a Presencia Cultural. Muchas gracias. Opus Gelber, retrato de un pianista, tu más reciente libro, narra la historia de este gran personaje, ¿no? Excéntrico, raro, singular. Me preguntaba, ¿en qué momento es que descubres la posibilidad de que Gelber se convierta en un libro, ¿no? En un perfil de estos de largo aliento, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo lo llamé para hacer un perfil en una revista, no tenía planificado hacer un libro en absoluto. Y después de la tercera o cuarta entrevista, creo que empezó a generarse dentro de mí como la idea de que tenía que ser algo más largo. No pensé así como en términos de voy a escribir un libro, claro. pero sí me quedó claro que esto, que claramente digo, iba a ser un libro, pero como todavía no quería decírmelo a mí misma porque me asustaba un poco. También la posibilidad de escribir algo muy largo sobre una sola persona, digamos, es el perfil más largo que he escrito en mi vida y me preguntaba, incluso cuando escribí el libro, ¿es pertinente hacer esto? No había manera de reducir esa personalidad tan compleja en la que hay tantas aristas diversas porque Bruno Gelber es uno de los 100 mejores pianistas del siglo XX, es un tipo genial, es completamente singular, pero también tiene estas facetas que vos mencionabas, la extravagancia, la rareza de la extrañeza de su aspecto. Entonces, como manejar todo eso con matices y no transformarlo en una caricatura, era muy difícil para digamos, en un espacio muy acotado. Eso exigía, obviamente, un relato más minucioso. Más sutil, la sutileza más sutil, requiere de ¿no? espacio. Exacto. Entonces, claramente, a mí me quedó claro. Ahora, ¿cómo se maneja uno frente a un personaje que es capaz de despertar tanta fascinación? Era difícil porque la verdad es que esto era un poco, cuando Bruno me llamaba yo iba, había una voracidad por mi parte, primero porque es bastante inusual para un periodista tener acceso a este mundo tan elitista y tan cerrado de la música exquisita y clásica que es solo para una élite. Después porque Bruno se relaciona también con una gente de una capa social a la que es muy difícil llegar, que es una capa social muy alta, de gente de mucho dinero o de aristocracia. Y todo ese universo es tan desconocido para uno, a lo mejor como un universo mucho más marginal también, ¿no? O sea, eso también es un margen en un punto. Y la verdad es que esta convocatoria, yo creo que el libro arranca con una frase que es casi como sentar las bases de una peregrinación. La frase, el arranque del libro lo que dice es, esto va a ser una peregrinación a Bruno durante un año. Y yo sentí esa peregrinación, siempre con una mirada periodística, pero por supuesto que Bruno resultaba un personaje sumamente fascinante y enigmático. Y hay mucho en el libro de esa fascinación que ejerce Bruno y creo que también el hecho de que esté esa fascinación es una muestra de hasta qué punto puede llegar a ser Bruno una especie de seductor de cualquier cosa que le pongan por delante. Claro. Es un personaje poderoso, ¿no? Es un personaje poderoso. Entonces, digamos que una periodista, que además creo que siempre en el libro hay como una distancia entre, o sea, está mi fascinación, pero también está la resistencia que yo siento, o sea, digo, yo siempre me pongo como en el lugar de, no voy a dejar que esto se transforme en otra cosa. Hay una tensión justamente para no caer en el puro elogio, ¿no? Pero sí me parecía interesante mostrar esa tensión. ¿Y qué diferencia habría entre la imagen inicial que tú tienes del personaje al comenzar recién el trabajo y al terminarlo? ¿Qué se confirma? ¿Qué cambia? ¿Qué te sorprende? Mira, es muy difícil. Yo trato de recordar cómo fue el primer... Yo tuve un impacto muy fuerte cuando lo vi a Bruno Gelber por primera vez. Yo iba sin expectativa, no sabía con qué me iba a encontrar, porque nunca había entrevistado a una persona de su clase, digamos, no de su clase social, de su tipo, quiero decir. Claro. Entonces, como encontrar este departamento tan barroco, tan repleto de pinturas y de brocatos. Es un escenario espectacular, realmente. Es muy versallesco. Sí. En el medio de un barrio muy popular. Yo la verdad no esperaba eso.
Y verlo a él fue como un impacto, fue como verlo levantarse de la mesa con sus brazos potentes, digamos, una persona no puede caminar, tuvo polio a los 7 años, está muy impedida para moverse. Sin embargo, lo que vi fue como ver elevarse una ola, digamos, una especie de potencia. Y yo recuerdo eso como el primer impacto, la impresión de que pudiera existir alguien así, de que eso fuera verdad, de que eso estuviera pasando de verdad y no fuera una representación. Y hacia el final, por supuesto, esa imagen cambió mucho, porque había mucho de representación en esa imagen. De hecho, después había días en los que antes de que yo fuera para su casa me decía, sobre todo en el segundo año de nuestra relación, que eso ya no está en el libro, porque yo seguí viéndolo a Bruno, claro. Me llamaba un poquito antes de que yo fuera y me decía, ¿te molesta si te recibo sin arreglar? Y creo que al final lo que para mí se termina dibujando o se me terminó dibujando es un sujeto sumamente honesto, muy noble, entrañable, genial, contradictorio, caprichoso, complejísimo. Y con el deseo de ser físicamente otro. Y eso le añade algo, un toque muy singular, ¿no? Y muy terrible también. Muy terrible, claro. Porque pensá que una persona que tiene polio a los 7 años, pero que ya desde antes está, te diría yo, obsesionado por el hecho de la belleza, del ser humano bello, bajo su prisma, ¿no? Pensá que es un chico que se empezó a pintar los ojos a los 6 años. Un día descubrió en una revista femenina que leía su madre cómo se pintaban los ojos y tomó el delineador de su madre y se empezó a pintar los ojos, digamos. Y hubo como un permiso en la casa para que eso sucediera sin problema. Menos, me parece bien, digo, pero claro. Estamos hablando de los años 40, no es hoy en día. Y piensa que este sujeto con esta ambición de la belleza sublime, digamos, casi como un ideal ético, te diría, a los 7 años le da polio y sabe que va a tener por el resto de su vida una pierna inutilizada, con cicatrices, con una forma distinta a la otra. O sea, ya está la marca de un cuerpo con una carencia. Bueno, y para cerrar, ¿qué viene luego? Lo más inmediato, todo. Dentro de ese todo, no, bueno, hace mucho tiempo que estoy trabajando en otro libro. Ese sí es muy complejo, implica un montón de viajes por el interior de la Argentina y todo esto. Y bueno, nada, ahora estoy terminando de trabajar en una crónica muy larga sobre un tema relacionado también con una cosa muy argentina, que es la Guerra de Malvinas. Ajá. Así que bueno, en eso estoy ahora. Muy bien, Leila, te agradezco mucho esta conversación. A vos. Y claro, luego del libro ahora tengo que ir a buscar los discos de Gelber. Sí, claro. No hay tantos, No hay muchos, ¿eh? Hay más grabaciones, vas a encontrar en YouTube algunas grabaciones. Pero él es un pianista de escenario. Él crece, ¿viste? Como los gremlins que se multiplican con el agua. Bueno, Bruno crece con el público. Te agradezco el consejo. Lo voy a seguir a pie juntillas.